Hebreos 4. Vamos a hablar esta noche del reposo tan necesario de la salvación de nuestro Señor. Y vamos a leer primeramente del 1 al 13. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, la palabra reposo en español y la palabra griega katapausis, de la cual se traduce esta palabra, tienen significados semejantes. Voy a leer algunos de los significados para que lo tengamos en cuenta mientras yo entrego la palabra. Reposo es descanso, sosiego, quietud, tranquilidad, serenidad, paz, calma, inactividad. La idea básica de la palabra reposo es dejar de trabajar, dejar de hacer lo que se está haciendo. Acción, trabajo, esfuerzo se terminan. Aplicada al reposo de Dios quiere decir que se acaban los esfuerzos propios en lo que a la salvación se refiere. Se terminan los intentos de agradar a Dios por medio de obras débiles y canales. El perfecto reposo de Dios es descansar en su gracia gratuita. Entrar en el reposo de Dios significa estar en paz con Dios, poseer la paz perfecta que Él nos da en Cristo. Significa estar libre de culpa porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Es la paz del perdón total de Dios, mis hermanos. Entrar en el reposo de Dios significa disfrutar de la confianza perfecta e inamovible de la salvación de nuestro Señor. El reposo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo, hermano, es dulce, completo, bendito,
perfecto, pacífico, y un montón de adjetivos más que cada uno le puede agregar en su casa. Es el descanso y el reposo de Canaán, hermano, que los israelitas nunca pudieron entender y al cual tampoco pudieron entrar a causa de incredulidad. Y hoy día, hermano, hoy día, muchos hermanos desertan de la fe, desertan del medio nuestro y no pueden entrar en el reposo de la salvación de Dios a causa de incredulidad. Esta palabra, hermano, fue escrita. El autor es anónimo, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Esta palabra fue escrita en el primer siglo, alrededor del año 65. Y fue escrita para una iglesia, hermano. Fue escrita por una iglesia judío-cristiana, es decir, judíos y gentiles. Y estos judíos venían milenariamente de un sistema sacrificial, de un sistema legalista, de ordenanzas y estatutos que cumplir. Y ellos no podían entender, no podían depositar toda su confianza en el Señor Jesucristo, porque ellos no podían entender que un solo sacrificio los podía perdonar para siempre y les podría permitir la entrada a la vida eterna. Eso para ellos era algo que no podían creer. Entendamos que la palabra es para la iglesia. Hoy día a nosotros también nos ocurre. Muchos de nosotros, por el problema de no confiar en el Señor, muchas veces nos retraemos, muchas veces retrocedemos y en muchos casos abandonan la fe. Y el llamado de atención aquí es fuerte. Temamos pues. No confiar en Dios es de temer. Voy a comenzar a desglosar la escritura de la forma más rápida que pueda porque el tiempo es muy corto. En el versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El Señor Jesucristo nos advierte, hermano, en Mateo 10:28, y dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Solo Dios, hermano, tiene el poder para entregar una persona al infierno. ¿Y saben por qué razón es, hermanos míos? A causa de incredulidad. Dios tiene el poder para entregar a una persona al infierno cuando no cree en Él, cuando no ha depositado su confianza en Él. A Él es el que debemos temer. Un cristiano no tiene que temer, no debe tener temor en este sentido, porque el Señor dijo en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El único temor que un hijo de Dios debe tener es el temor reverente, el temor de respeto y honra, no el temor de condenación. En tanto permanezca la promesa, hay oportunidad, hermano, para entrar en el reposo de nuestro Señor. Aún hay tiempo. Dios aún tiene la puerta abierta. En el desierto,
aquellos que se negaron a creer no pudieron entrar en la tierra prometida. Versículos 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que él dijo, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos míos, los israelitas de antaño, y cuando hablo de antaño, hablo de los israelitas del primer siglo, oyeron las buenas nuevas del reposo de Dios, pero no les sirvió de nada, ya que ellos no las aceptaron. Ellos no confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas del reposo. Oír, y pongan mucha atención en esto, oír las buenas nuevas del reposo de Dios no produce beneficio alguno, hermano, no produce ganancia alguna si no va acompañada de fe. Y la fe, esto de creer o no creer, es algo muy serio. Creer y ninguna otra cosa nos salvará. No creer, o sea, la incredulidad, acompañada de un montón de cosas, nos condenará. Dos lados de una misma verdad. Un lado positivo y un lado negativo. Los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. ¿Cierto? Eso dice en el versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Los que no han creído, hermano, ¿qué pasa con ellos? No entran en el reposo. Y me gustaría que retrocediéramos, pero yo les voy a solamente hablar de esto. En el desierto el pueblo de Israel caminó 40 años con Dios. Vieron sus portentos, vieron sus milagros. Dios los alimentó, vieron cosas maravillosas, pero Dios estaba molesto con ellos. Siempre andan vagando en sus corazones, dice, y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y si vemos el versículo anterior al comienzo del capítulo 4, que es el 19, y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El reposo prometido, hermano, por Dios para todo aquel que cree, es su reposo. Dice, es mi reposo. Es, hermanos amados, el reposo de las obras de la creación y el reposo que Él nos da en Cristo es el reposo de las obras terminadas. Porque dice, porque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Eso es lo que dice al final del versículo 3, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos amados, Dios ya lo hizo todo. Ha culminado su obra. Y esa obra, mis hermanos, está al alcance por medio de la fe de todo aquel que quiera entrar en ella. Está al alcance por medio de la fe de todo aquel que quiera participar de su reposo. Cuando Dios terminó las obras de la creación, dijo, y esto es Génesis 2, pero me gustaría parafrasearlo, si me lo permiten, hermano, brevemente. Dios dijo, terminé. He creado un mundo maravilloso para el hombre
y para la mujer. Ahora puedo descansar. Y ellos, se refiere al hombre y a la mujer, pueden descansar en mí. Bendito es el Señor. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El reposo del sábado, hermano, se instituyó como símbolo del verdadero descanso que vendría con el Señor Jesucristo. Y es por eso que los fariseos no podían entender por qué el Señor Jesucristo y aún sus discípulos no guardaban este día, no guardaban el sábado, no guardaban el día de reposo. Ellos no entendían que el Señor era el sábado, que el Señor era el reposo. En Lucas 6:5 dice la palabra, el Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. Si vamos a Colosenses 16:17, la palabra dice, Colosenses 16:17 dice, por tanto, 16:17, no nos buscarlo en la Biblia, lo tengo por aquí anotado. Bueno, me lo sé en todo caso para que lo lea. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo, el versículo 5. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Hermanos amados, el reposo permanece. ¿Por qué? Porque Dios no estableció una humanidad, hermano, sin un propósito. Esto era imposible que se cortara. Dios no estableció una humanidad para nada. Eso habría significado que Dios comenzó algo que no merecía completar. Y esa no es la naturaleza de nuestro Dios. Alguien tenía que entrar al reposo que Él proveyó. Y la palabra dice, puesto que falta que algunos entren en Él. Cuando Adán y Eva perdieron el reposo divino, Dios comenzó inmediatamente un proceso de recuperación, hermano. Por medio del Señor Jesucristo, por medio de su Hijo, por medio de la encarnación, por medio de su muerte y por medio de su resurrección, algunos volverían a entrar en el reposo. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Y su plan no se iba a frustrar, hermano, por una humanidad incrédula. Eso era imposible. El camino, yo podría decir el sendero mejor, el sendero al reposo divino siempre ha sido angosto. Y solo algunos, entre todos los hombres, lo van a encontrar. Pero algunos deben entrar porque el propósito de Dios se debe cumplir. Él diseñó,
por decreto divino, un reposo para los hombres. Por tanto, algunos hombres deben y tienen que entrar en él. Vamos a ver el versículo 7. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios determina un día, mis hermanos. Efecto inmediato. Hoy. La oportunidad de entrar en el reposo de Dios permanece. No indefinidamente, hermano. Para todo individuo termina el día de su muerte o antes. Y para toda la humanidad termina en el último día. Yo soy de Angol. En una oportunidad el hermano Gonzalo fue a compartir a una reunión. Angol está cerca de Temuco. Y compartió, y al terminar la reunión, él iba a tomar el bus. Y dice, hermano, nos vemos el próximo jueves. Se suponía que volvía dentro de un par de días. Y un hermano, el hermano Jorge Fuentes, un contador, un hermano amado, le dice, disculpe, hermano Gonzalo Sepúlveda, si Dios lo permite. Los vamos a volver a ver el jueves si Dios lo permite. Sonaba como una frase dicha al azar. No, hermano, ¿sabe? El hermano Jorge Fuentes falleció antes de ese día jueves. Él partió. Y sabe, hubieron señales de que él se fue a la presencia del Señor. Él tuvo la claridad en ese momento para vislumbrar eso. Por eso es que la palabra, por medio del Espíritu, nos dice, Dios determina un día, hoy. La oportunidad no es indefinida, hermano. La era de la gracia no es para siempre, hermano. Por eso es que Pablo, en Corintios 6:2, dice, aquí, ahora, el tiempo aceptable. Aquí, ahora, el día de salvación. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El reposo del que habla aquí la Escritura, hermano, no es el descanso físico de Canaán. Eso es solamente una figura, hermano. Repito, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El verdadero reposo de Dios no viene por Josué, no viene por Moisés, no viene por David. El verdadero reposo de Dios viene por nuestro Señor Jesucristo. El reposo que Dios promete es un reposo espiritual, no es un reposo físico, independiente de los beneficios físicos y terrenales que Él nos pueda dar. Básicamente, el reposo que Dios promete es un reposo espiritual. Por tanto, dice, queda un reposo, no, perdón, disculpe, el 10, porque el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Hermano, el autor de esta carta está anticipando
el día final, en que cesaremos de nuestros esfuerzos y obras y entraremos a la presencia del Señor Jesucristo. Y sabe, hermano, si leemos el versículo que sigue, nos vamos a dar cuenta de que es un verdadero clamor del escritor de esta carta. Es un verdadero clamor del Espíritu Santo. Es un grito de socorro para nosotros. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo de Dios, hermano, la necesidad del reposo de Dios es urgente. No es algo que nosotros podamos retrasar. No es que alguien pueda salvarse por medio de sí mismo, no es que alguien pueda alcanzar la salvación por medio de sí mismo, sino lo que está diciendo el autor de esta carta es que procure con diligencia entrar en el reposo de Dios por medio de la fe. Hermanos míos, le está hablando a una iglesia, le está hablando a hermanos que tienen fe, pero les está diciendo procuren entrar en el reposo de Dios por medio de la fe. Podemos clamar, podemos ir, incluso pedirle fe a nuestro Dios, que nos aumente la fe para que podamos creer aquellas cosas en las cuales de pronto no confiamos. Este clamor, hermano, es para que no quedemos fuera. El clamor, hermano, es para que no perdamos la oportunidad como Israel en el desierto. Caminaron 40 años, hermano, y no pudieron entrar. ¿Cuántos años llevamos en medio de la casa, hermano? Qué triste sería que no podamos entrar, hermano. Y me incluyo en este tiempo, hermano, en que hemos estado encerrados. Cada uno ha tenido vivencias diferentes. Hemos tenido vivencias de impas, hemos tenido vivencias de nuestro carácter, de nuestra naturaleza, vivencias de pronto de ansiedades. El Señor nos llama a que podamos entrar en su reposo, a que podamos confiar plenamente en Él, en su palabra. Amén. ¿Por qué este llamado, hermano? ¿Por qué este llamado con tanta diligencia? Porque no podemos jugar, hermano, con Dios. Esa es la realidad. Porque su palabra está viva. Dice, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no quede manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de esta carta, hermano, nos pide
le dice a la iglesia, le dice a aquellos que están dudando, les exhorta a que procuren entrar en la salvación de Dios con diligencia. Les dice, porque la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es inerte. La palabra de Dios está activa, hermano. Y la palabra puede perforar hasta las partes más profundas del corazón para saber si tú crees de verdad o no. La palabra de Dios, hermanos míos, salva, consuela, alimenta, sana, pero también, hermano, es una herramienta del juicio. No podemos olvidar de eso. Todos tendremos que enfrentarnos un día en la presencia del Señor. Y la palabra de Dios, hermano, es la que nos escudriñará. En ese día, hermano, del gran juicio, la palabra de Dios penetrará y nos desnudará, desnudará nuestros corazones, hermano. Desnudará los corazones de aquellos que no han confiado en Él. Y saben una cosa, ninguna lista, hermano, de buenas obras contará de algo delante de Él. ¿Saben qué es lo que contará? La palabra lo dice. Solamente importarán, hermano, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra lo dice. Solo importarán en ese día, hermano, los pensamientos y las intenciones del corazón. Aun cuando nosotros hacemos buenas obras, hermano. ¿Con qué intención la estamos haciendo? ¿Qué está pasando por nuestro pensamiento? Por eso es que muchos dirán en ese día, Señor, hice esto en tu nombre, hice esto otro en tu nombre. Se salvaron tantas personas en tu nombre. Y a lo mejor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra lo dice, hermano. La palabra desnudará nuestros corazones y nos verá. Y solamente importarán los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Cuando el hermano, cuando yo, hermano, cuando tú llegue al escrutinio de la palabra de Dios, inevitablemente, hermano, estará cara a cara con la verdad perfecta sobre Dios y sobre sí mismo. El escrutinio de la palabra, hermano. Esta palabra viva es la que escudriñará. Y ese día, hermano, no podremos excusarnos, no habrá nada, porque estaremos delante de la verdad perfecta de Dios y también veremos la verdad perfecta sobre nosotros mismos, hermano. Me gustaría, para terminar, hermanos míos, que viéramos Hebreos, el capítulo 13, versículo 20. Amén. La palabra dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Este último versículo, desglosémoslo, hermanos, juntos. Dice, os haga aptos. ¿Quién nos hace aptos?
el Señor, ¿no es cierto?, por medio de su Espíritu, en toda obra buena. Nosotros hacemos obras buenas. O sea, nosotros hacemos buenas obras. Dios hace obras. Y todas sus obras, hermano, son buenas. Para que hagamos su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros participemos en las obras buenas que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Haciendo, hermano, Él, ¿quién? Dios, ¿no es cierto?, en nosotros, lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. La pregunta que hago es, ¿dónde quedo yo, hermano? ¿Dónde quedas tú en esta obra que haces? Fuera. Toda la gloria es para el Señor. Él nos prepara para que hagamos obras buenas, obras que están dentro de su voluntad, que son agradables delante de Él y por medio del Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Anduve bien en el tiempo, hermano. El texto era bastante extenso, traté de hacerlo lo más resumido posible, pero no dejando lo que el Señor me había hablado en estos días, hermano. Démosle gracias al Señor. Padre nuestro, esta es tu iglesia aquí en Maipú. Queremos hacer tu voluntad. Queremos agradar tu corazón. Queremos confiar plenamente en ti. Queremos poner toda nuestra confianza, Señor, en tu persona, porque eso nos conviene. Queremos hacer las obras buenas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Gracias te damos por esta palabra que hoy día nos refresca, que hoy día nos hace retornar a tu seno de la fe. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta noche. Te decimos que eres un Dios bueno, que no nos dejas solos, que no permites que extraviemos el camino, porque tú siempre nos sales al encuentro. Gracias, Señor. Queremos poner toda nuestra confianza en ti, porque eso es lo que nos conviene. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Amén.